Buenos días a todo el mundo. Gracias por vuestra asistencia. Bienvenidos a esta webinar sobre gestión de la seguridad y salud en obras sin proyecto. Muchas gracias por vuestra asistencia. Hoy tenemos como ponente para esta webinar a Óscar Barahona, técnico del Departamento de Prevención de Mutuetas Comarcal, que nos va a comentar en esta webinar diferentes temas relacionados con la seguridad y salud laboral en obras de construcción. En concreto, tratará ciertos aspectos como los siguientes: definiciones intervinientes, seguridad de la seguridad y salud en obras de construcción con proyecto. También nos hablará de particularidades para las obras sin proyecto, el recurso preventivo, que es un punto importante en las obras de construcción, la comunicación de la apertura del centro de trabajo para obras, así como de los planes de prevención y la vigilancia respecto a los planes de seguridad y salud en el trabajo. Hablará también, por último, de la formación de los trabajadores y de los requisitos de subcontratación, para finalizar la jornada con todo lo que supone la actualidad de la crisis del COVID-19 en las obras de construcción. La jornada tiene una duración estimada de 1 hora aproximadamente y esperamos sea de su interés. De nuevo, gracias por su asistencia y quiero recordarles que tienen a su disposición el chat para realizarnos cualquier consulta o duda que tengan al respecto. Intentaremos responder el máximo de preguntas posibles al final de la charla y si no, las responderíamos a nivel privado por el mail. Estas consultas deberían enviarlas directamente al organizador y así yo podré coordinar un poco estas preguntas. Con la intención de ajustarnos lo máximo posible al tiempo estimado, paso la palabra a Óscar. Óscar, saludos, buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias, Eusebi, por tu presentación. Muchísimas gracias a todos por asistir a esta webinar, que espero que sea de vuestro interés. Como muy bien comentado mi compañero Eusebi, que perfectamente ha indicado el índice de contenido, vamos a tratar un poquito cuáles son las definiciones relacionadas con el mundo de las obras de construcción, así como sus intervinientes. Vamos a ver los aspectos de gestión preventiva para las obras con proyectos y las particularidades para las mismas cuando no tiene proyecto de obra. Hablar también un poquito de las características del recurso preventivo en obra de construcción, tanto con proyectos como sin proyecto de obra. También las connotaciones que tiene la comunicación de apertura del centro de trabajo para las obras. También un poquito la diferenciación entre el plan de prevención y el plan de seguridad y salud en el trabajo, que por la similitud de la terminología en ocasiones se confunden. Vamos a tratar también el tema de la formación de los trabajadores en el sector de la construcción, los requisitos de la subcontratación en el sector de la construcción, determinados tanto por la ley 32/2006 como el Real Decreto, y también, como no, pues hablar las características a nivel de la gestión que tenemos que hacer del COVID en obra de construcción, que en este caso pues recomienda el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comenzando con las definiciones, pues lógicamente tendremos que empezar por el concepto fundamental, que es la definición de obra de construcción u obra. El Real Decreto pues habla que una obra de construcción es cualquier obra pública o privada en la que se efectúan trabajos de construcción o de ingeniería civil, tales como una relación que se especifica también en el Real Decreto, como pues excavaciones, movimiento de tierra, reparaciones, rehabilitaciones. Pero este es fundamental, quizás, analizar cuáles son dentro de nuestra actividad las características que le confieren el concepto de obra de construcción, principalmente cuando estas obras no tienen proyecto. Entonces, lógicamente, cuando tenemos una obra menor o una obra sin proyecto, pues tenemos que catalogarla si puede considerarse una obra de construcción o un simple mantenimiento. Pues bien, el Instituto recomienda que nos fijemos en estas 3 características básicas para definir si nuestro trabajo se considera obra de construcción o no. En este caso sería de aplicación el Real Decreto 1627. En un principio tendríamos que analizar si los trabajos tienen un carácter temporal y si existe una evolución
de la misma actividad en función del tiempo. Si la empresa que desarrolla esta actividad está dentro de los finales 41 a 43 y, lógicamente, desarrolla trabajos de edificación y obra civil. Y también si los trabajos se efectúan con una tecnología propia de la industria de la construcción. Todo lo que serían los equipos de trabajo son característicos de este sector. También se indica, en este caso, bueno, la definición de obra menor, donde se indica que sería una obra de escasa entidad técnica y que no afecta a elementos estructurales, tal como una pintura de fachada, un revoco. O sea, todo este tipo de obra menor, en un principio, es posible que se necesiten cualquier tipo de licitaciones, diligencias por parte del ayuntamiento, pero que no necesiten realmente un proyecto de obra para su ejecución. ¿Qué se define proyecto de obra? Pues el conjunto de documentos en donde se determinan las exigencias técnicas de la obra de construcción de acuerdo con unas especificaciones técnicas que tienen en la normativa que son aplicables a esta obra de construcción. Por ejemplo, la ley de ordenación de la edificación, por ejemplo, el código técnico de la edificación. En todo este tipo de características de obra de construcción, pues están amparados bajo una normativa en donde se indica que se necesita una obra, un proyecto. Perdón. Con respecto a los trabajos con riesgos especiales, pues hablar que son trabajos cuyos riesgos expongan a los trabajadores a unos riesgos de especial gravedad para su seguridad y su salud, y una relación de los mismos sería por riesgos especialmente graves de sepultamiento, un hundimiento o un posible riesgo de caída de altura, trabajar cerca de líneas eléctricas de alta tensión, realizar obras de excavación de túneles, pozos o cualquier otro trabajo que suponga un movimiento sustantivo. Hay que indicar claramente que esta catalogación, a nivel de que se considera un riesgo especial, pues lógicamente tiene que venir definida en la evaluación del riesgo. Con respecto a la figura del promotor, ya empezamos a hablar de aquellas personas, tanto que sean físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso y la gestión de una obra de construcción, pues se considera aquella persona, tanto física o jurídica, por la cual se realiza la obra. Es el que inicia, podemos decir, la concepción de que quiero yo realizar una obra de construcción. Es importante también determinar que el promotor en ocasiones puede desempeñar el papel de contratista cuando tenemos los siguientes casos. Un promotor, por ejemplo, que ejecuta directamente con trabajadores propios de su propia plantilla alguna o todos los trabajos que se realizan en la obra. Cuando el promotor también contrata directamente trabajadores autónomos para la realización de todos o una parte de los trabajos. O cuando el promotor gestiona directamente la obra o determinadas partes o fases de la misma. Me explico, es directamente el promotor el que da las instrucciones de cómo se tienen que realizar esas fases de obra. Entonces, en este caso, el promotor toma también la categoría de contratista. El proyectista es el autor, por encargo del promotor, de la totalidad o parte, porque pueden existir varios proyectistas, o parte del proyecto de obra. Es importante indicar aquí que es en la fase de construcción del proyecto en donde es más interesante, lógicamente, y más fundamental, integrar todos los principios de la acción preventiva y en donde vamos a tener menos problemas después en una futura ejecución de esa obra. También tenemos la figura de coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto o de obra, que será el técnico competente, que también será designado por el promotor, para coordinar durante la fase del proyecto de obra todos los principios de la acción preventiva. Hay que indicar que la figura del coordinador en fase de proyecto va a ser necesaria cuando en la elaboración del proyecto intervengan a varios proyectistas. Con respecto a la figura de coordinador, en este caso no ya de proyecto, sino coordinador en ejecución de la obra, pues será el técnico competente designado por el promotor para coordinar todas las actuaciones en materia de seguridad y salud de las diferentes empresas, los trabajadores autónomos que intervienen en la ejecución de la obra. ¿Cuándo es necesario nombrar un coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución? Pues cuando en la obra intervenga más de una empresa y trabajador autónomo o diversos trabajadores autónomos. Con respecto a la definición de contratista, es la persona física
o jurídica que asume contractualmente ante el promotor compromiso de ejecutar la totalidad o parte de la obra en función del proyecto que se ha definido previamente. Importante que indicar que cuando la contratista sea una unión temporal de empresas y que esta UTE no ejecute directamente la obra, cada una de sus empresas miembros van a tener la consideración de empresas contratistas por los efectos que veremos posteriormente. Con respecto a su contratista, pues aquella persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, que en este caso se considera el empresario principal a nivel de coordinación de actividades empresariales, por el compromiso de realizar determinada parte o instalaciones de la obra, siempre lógicamente con su relación al proyecto. Con respecto al trabajador autónomo, será la persona física, distinta tanto de contratistas como de subcontratistas, que realiza el trabajo de forma personal y directa, sin sujeción a un contrato de trabajo, y que asume contractualmente ante el promotor, en este caso ya tenía el promotor también la consideración del contratista, el contratista o el subcontratista, el compromiso de realizar determinadas partes de instalaciones de la obra. Si el trabajador autónomo, en este caso, también contrata a trabajadores, o en este caso, si el trabajador es por cuenta ajena, también tendrá la consideración de contratista y, por lo tanto, dejará de ser trabajador autónomo y se convertirá en una figura de tanto contratista como subcontratista. Pues bien, todas estas figuras que hemos analizado anteriormente, para que se obtengan la garantía de seguridad y salud, pues todas tendrían que funcionar como un equipo y una colaboración muy estrecha entre cada una de las mismas. Analizando otro tipo de definiciones que también tenemos en el decreto de la exposición, hablamos del estudio de seguridad y salud o estudio básico de seguridad y salud. Es el promotor el que está obligado, cuando se realice el proyecto de obra, de incorporar un estudio de seguridad y salud o un estudio básico. ¿Qué van a tener este documento? Pues se van a establecer los niveles y requisitos preventivos mínimos a observar por el contratista, de acuerdo con lo definido en el proyecto de obra. Podemos decir que se considerarán todos los requisitos, todos los riesgos y todas las medidas preventivas que en la primera fase de concepción del proyecto de obra se tienen que incluir para que la obra tenga todas las garantías de seguridad y de salud. ¿Qué es el plan de seguridad y salud en el trabajo? Pues bien, cada contratista pues elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen todas estas características que tenían en el estudio de seguridad y salud o en el estudio básico, pero lógicamente adaptadas al propio sistema de ejecución que tiene el contratista. Todo sería un estudio, serían las previsiones del estudio de seguridad y salud o el estudio básico, pero adaptadas al procedimiento y al sistema de ejecución que tiene el contratista en la realización de esa obra. También importante el libro de incidencia, pues el libro de incidencia que normalmente va a estar siempre en poder del coordinador de seguridad y salud en ejecución de la obra, pues su función y su objetivo será principalmente el control y seguimiento del plan de seguridad y salud. Y, lógicamente, anotar cualquier incidencia o cualquier anomalía que se salga de lo estipulado en el desarrollo del plan de seguridad y salud. Con respecto al libro de subcontratación, un libro que deberá permanecer siempre en la obra y que se utilizará cuando haya subcontrataciones en la misma, que es lo más normal, ¿no? En donde se va a reflejar por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, cuáles son las empresas, tanto con subcontratistas como trabajadores autónomos, que va a contratar el contratista, su nivel de subcontratación y cuál va a ser la empresa comité. Analizado tanto las definiciones y los intervinientes, vamos a comenzar con qué características a nivel de integración preventiva nos vamos a encontrar en las obras de construcción con proyectos. En este caso vamos a analizarlo según por diversas etapas, que son también las que recomienda el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el trabajo, donde vamos a describir cuáles son los aspectos esenciales de gestión preventiva. Por lo tanto, vamos a analizar los aspectos fundamentales en el diseño, en la contratación, en la planificación y organización, en la ejecución y después en las tareas finales.
Con respecto a la fase de diseño, indicar si en la redacción del proyecto, como ya hemos comentado, intervienen 2 o más proyectistas, el promotor tendrá que designar un coordinador en la elaboración del proyecto de obra. Indicar también que el promotor designará un técnico competente para elaborar el estudio o el estudio básico de seguridad y salud, que lógicamente formará parte del proyecto de obra y que después será visado por el colegio profesional, y que si en condiciones normales existe un coordinador de seguridad y salud en proyecto, pues le corresponderá lógicamente a este último pues elaborar o hacer que se elabore bajo su responsabilidad este estudio o estudio básico de seguridad y salud. La fase de contratación, pues el promotor tendrá que contratar con una o con varias empresas contratistas, tanto la ejecución de la totalidad o parte de la obra. Importante indicar aquí que, lógicamente, el promotor, aparte de mirar cómo productivamente el contratista desarrolla la obra, pues, lógicamente, que se haga también analizando las premisas de seguridad y salud y cuáles son las características a nivel de prevención de riesgos laborales que nos puede aportar ese contratista. De igual forma, el promotor, cuando en la obra intervengan más de una empresa o una empresa y trabajadores autónomos, diversos trabajadores autónomos, como hemos comentado antes, pues designará un coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución de la obra. Con respecto a la fase de planificación, indicar que cada contratista tiene que elaborar un plan de seguridad y salud en el trabajo. Por lo que comentamos con respecto a la UTE, si la UTE no actúa de forma global, pues entonces cada miembro de la UTE funcionará como contratista y, por lo tanto, cada contratista tendrá que elaborar un plan de seguridad y salud, como hemos estado comentando. Para la elaboración del plan se utilizará el proyecto de obra, en donde está incluido el estudio de seguridad o estudio básico. También recibirá o se alimentará ese plan de la información facilitada por sus contratistas, los trabajadores y los trabajadores autónomos o contratados, y también se alimentará de la información, lógicamente, de los propios procedimientos de trabajo que tenga el contratista. Con respecto al coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución, pues este aprobará el plan de seguridad y salud, en este caso realizado por el contratista antes del inicio de la obra. Si no existiese coordinador de seguridad y salud, porque solamente se realiza a través de una empresa, pues entonces esas funciones las realizará la dirección facultativa. Con respecto a la fase de ejecución, el contratista tiene que realizar la comunicación de apertura del centro de trabajo siempre antes del comienzo de la obra, y para ello aportará el plan de seguridad y salud aprobado por el coordinador en fase de ejecución o por la dirección facultativa si no existiese el coordinador de seguridad. Si existe régimen de subcontratación de trabajadores, pues lógicamente sabemos que el contratista necesitará un libro de subcontratación, pues bien, ese libro de subcontratación tiene que estar diligenciado o habilitado por la autoridad competente a nivel provincial de donde se haga esa obra. Consiguiendo con la fase de ejecución, pues el contratista deberá entregar una copia del plan de seguridad y salud tanto a sus contratistas como trabajadores autónomos, con la finalidad de que los subcontratistas, lógicamente, informen adecuadamente a sus trabajadores, y también con respecto a los trabajadores autónomos, pues el contratista tiene que dar las instrucciones correctas a los trabajadores autónomos de la fase de obra que realice ese autónomo. Igualmente, como estaba comentando, existirá en la obra un libro de incidencias para llevar el control y seguimiento de ese plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y aprobado por el coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución. El coordinador de seguridad y salud en ejecución velará por la aplicación correcta de los métodos de trabajo. Si no fuese así, pues lógicamente serían las correspondientes anotaciones en el libro de incidencias. El contratista igualmente asignará a uno o varios recursos preventivos, no de forma casual, sino según esté estipulado en el plan de seguridad y salud. También, lo hemos comentado anteriormente, el contratista y subcontratista debe garantizar la información y formación a sus trabajadores. Por lo tanto, tienen que tener conocimiento de todos los procedimientos de trabajo que están integrados en el plan de seguridad y salud.
en el trabajo. Además, como estaba también comentando, este contratista o los subcontratistas, según quien contrate a los trabajadores autónomos, tienen que proporcionar las instrucciones adecuadas a estos autónomos para velar por, lógicamente, por su seguridad y salud, ya que existe una responsabilidad solidaria de los contratistas por los subcontratistas con respecto al desarrollo de los trabajadores autónomos. Para finalizar, pues lógicamente el contratista dará traslado al promotor de toda la información, de todas las prescripciones necesarias para el uso y mantenimiento de la obra. Y este promotor lo trasladará al usuario final con una serie de instrucciones de uso y mantenimiento de la obra. Pues bien, esto sería la gestión a nivel de obras con proyectos. Y vamos a analizar cuál sería la diferencia a nivel de obras de construcción sin proyecto. Con respecto a la fase de diseño, el promotor, al no existir un proyecto de obra, al no existir un estudio de seguridad de salud o estudio básico que pueda proporcionar al contratista, deberá recabar la información sobre los riesgos y las medidas preventivas ligadas a la ejecución de la obra. En concreto, pues analizará dos aspectos fundamentales. ¿Cuáles son los riesgos del emplazamiento de la obra que yo tengo que trasladarle al contratista? Y cuáles son los riesgos derivados de la concurrencia de las distintas empresas o trabajadores autónomos que puedan trabajar cerca de donde yo tengo la obra. Serían tanto riesgos que yo puedo dar a las empresas como las empresas o los trabajadores autónomos a la obra, ¿no? Con respecto a la fase de contratación, indicar que en las obras sin proyecto el promotor tendrá que determinar la persona o personas encargadas de dirigir, supervisar y coordinar la ejecución de la obra. En este caso, pues no tenemos dirección facultativa, pero aún así, en la obra sin proyecto el promotor tendría que designar a alguien que sea una figura similar en estos casos. De igual forma, el promotor, cuando la obra intervenga más de una empresa o una empresa de trabajo autónomo o diversos trabajos autónomos, exactamente igual que las obras con proyecto, tendrá que designar un coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución de la obra. Esta figura ya se indicó, porque en algunos casos el coordinador de seguridad y salud, cuando no existía proyecto, no era nombrado, y se dejó muy claro que cuando en una obra de construcción, da igual que tenga proyecto o esté sin proyecto, cuando la misma intervenga una empresa, más de una empresa, o una empresa de trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, siempre tendrá que designar un coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución. Con respecto a la fase de planificación en la obra sin proyecto, indicar que al no existir el plan de seguridad y salud en el trabajo, pues el contratista tendrá que elaborar un documento similar. En el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo lo ha denominado el documento de gestión preventiva de la obra. ¿Qué es lo que tiene este documento de gestión preventiva? Pues tiene los riesgos del emplazamiento, que ya han analizados por el promotor y trasladado al contratista, los riesgos de la concurrencia de actividad en obra, tal como también hemos estado comentando, la evaluación del riesgo y la planificación preventiva del contratista, de los subcontratistas y de los autónomos con los que lógicamente tenga previsto contratar. Pues estos tres conceptos formarán lo que sería la elaboración de los procedimientos de trabajo con la incorporación de las medidas preventivas previstas. Pues bien, todo al final será el conjunto de todos estos procedimientos lo que formará de forma esencial el documento de gestión preventiva de la obra, que será lo que elabore el contratista. El documento de gestión preventiva debe ser un documento, como se indica ahí, con tres características básicas: que sea realista, que defina la realidad de la obra y todo el entorno, ya que hay que analizar los riesgos de su emplazamiento; que sea específico, que lógicamente se centre en los riesgos y las medidas preventivas asociadas a las actividades a realizar; y que sea práctico, ya que lógicamente va a ser el documento de referencia y de consulta de contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. Pues bien, se recomienda realizar un diagrama de flujo con todos los procedimientos de trabajo, en donde se indique, bueno, qué actividades se van a realizar, quién debe llevar a cabo estas actividades y cómo se va a poner en práctica.
Este documento de gestión preventiva de la obra que está realizado por el contratista, lógicamente será supervisado por el promotor a través de ese técnico competente que corresponda. Hay que indicar que si lógicamente la obra va a necesitar un coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución, pues lo más normal es que sea esa figura la que se encargue de supervisar dicho documento. Con respecto a la fase de ejecución para obras sin proyecto, pues igualmente el contratista deberá realizar la comunicación de apertura del centro de trabajo. Pero en este caso, lógicamente no va a aportar el plan de seguridad y salud, pues aportará la evaluación de riesgos o el documento de gestión preventiva, incluyendo dicha evaluación, en donde va a estar supervisado por el coordinador en fase de ejecución, si existiese, o por un técnico competente que será el que designe el promotor para realizar este tipo de actuaciones. El contratista deberá hacer entrega de una copia del documento de gestión preventiva, tanto a los contratistas como trabajadores autónomos, con las mismas características que hemos estado comentando anteriormente, para que también la empresa y sus contratistas puedan dar la información y formación a sus trabajadores y para impartir las correspondientes instrucciones del contratista a los trabajadores autónomos. Si la obra, como hemos dicho, no va a requerir el proyecto, el seguimiento del documento de gestión preventiva de la obra se realizará en lugar de un libro de incidencia, pues de cualquier otro soporte documental que se determine al efecto. Si en la obra necesita coordinador de seguridad y salud, pues lógicamente existirá el propio coordinador, sí podrá aportar el libro de incidencia. En caso de que no exista coordinador, pues si es técnico competente que ha nombrado el promotor, pues sí tendrá que buscar cualquier otro soporte documental que se establezca entre todas las partes. El contratista igualmente asignará uno o varios recursos preventivos, pero lógicamente en lugar de estar indicados en el plan de seguridad y salud, pues estarán indicados en el documento de gestión preventiva de la obra. El contratista y el subcontratista, como hemos estado comentando anteriormente, debe garantizar tanto la información y la formación a sus trabajadores sobre los procedimientos de trabajo que están definidos en ese documento de gestión preventiva de la obra. Cerrada la parte tanto de la gestión integral, tanto de obra de construcción a nivel de con proyecto o sin proyecto, vamos a analizar la figura del recurso preventivo. También figura fundamental porque podemos decir que se encarga de la vigilancia de las medidas preventivas establecidas en los procedimientos de trabajo, tanto del plan de seguridad y salud como del documento de gestión preventiva de la obra. Pues bien, en una obra de construcción, la presencia de recursos preventivos está regulada principalmente tanto en la Ley de Prevención del Riesgo Laboral, la disposición adicional 24, en el Reglamento de los Servicios de Prevención y en el Real Decreto 1727 de 1990. En concreto, se indica que el recurso preventivo pues, será obligatorio en estas tres situaciones. Cuando haga falta un control específico de los métodos de trabajo, por todas las empresas que concurren en la obra, se indica que no se trata de una simple coincidencia de operaciones, sino que realmente cuando se desarrollen los métodos de trabajo es posible que haya una generación de actuaciones que provoquen un riesgo importante en el desarrollo. No se trata de que trabajen todos en un centro de trabajo y no hay ningún tipo de problema, sino que en la ejecución, en la concurrencia de estas empresas, cuando estén desarrollando sus actividades, realmente haya que controlar específicamente los métodos de trabajo, porque si no se hace así, provoquen un riesgo importante a la seguridad y salud de los trabajadores. También es necesario el recurso preventivo cuando se realizan actividades o procesos que necesariamente estén considerados como tal, pues se indica tanto en el artículo 22 bis del Reglamento de los Servicios de Prevención como en el anexo 2 del Real Decreto 1727 y cuando lógicamente no requiere la excepción de trabajo. Importante indicar que la obligación de asignar el recurso preventivo pues siempre le corresponde al contratista, porque siempre vemos que muchas veces se asigna incluso un recurso preventivo a un autónomo. Pues no, el recurso preventivo siempre se tiene que asignar al contratista. Por lo tanto, no puede hacer recurso preventivo ni personal perteneciente a una empresa subcontratista ni, lógicamente, al trabajador autónomo. El nombramiento del recurso preventivo
tiene lugar únicamente en relación con la actividad concreta que tiene que vigilar. Por lo tanto, si hay 5, 10 actividades que es necesario recurso preventivo, pues habrá tanto como actividades haya que vigilar de forma simultánea. De forma habitual, las contratistas, ¿a quién asigna la figura de recurso preventivo? Pues normalmente suele ser algún trabajador o uno o varios trabajadores de la empresa, puede ser tipo encargado que, sin formar parte de la modalidad preventiva, llámese servicio de prevención propio o trabajador designado, reúne los conocimientos, la cualificación y la experiencia necesarias sobre el proceso de ejecución que hay que analizar a nivel de seguridad y salud. Y que también cuenten con una formación preventiva correspondiente a las funciones de nivel básico. Indicar también que las funciones del recurso preventivo van a ser la de vigilar el cumplimiento de los procedimientos establecidos, tanto en el plan de seguridad y salud como en los documentos de gestión preventiva, que ya hemos estado comentando anteriormente. Pero es importante recalcar cuál es exactamente la figura del recurso preventivo en contraposición, por ejemplo, a nivel del coordinador de seguridad y salud, porque el coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución, su objetivo no es la vigilancia, sino es comprobar, por ejemplo, que los procedimientos o el diseño de los procedimientos es correcto. Realmente es al recurso preventivo a quien le corresponde la vigilancia del cumplimiento de ese procedimiento de trabajo. También indicar que el recurso preventivo se debe comprobar que la actividad se realiza de la forma y condiciones previstas en su procedimiento de trabajo, tal como hemos comentado, que el recurso preventivo debe tener conocimiento y la pericia suficiente, también se ha indicado aquí, y que el recurso preventivo debe estar siempre en el centro de trabajo o en el tajo correspondiente mientras la situación lo requiera. Cuando haya finalizado, pues lógicamente podrán realizar sus otras actuaciones que estén encomendadas. Con respecto a la vigilancia de los cursos preventivos, hay que indicar que servirá para dar las instrucciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas que estén en el procedimiento de trabajo y poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que se adopte las medidas necesarias para corregir alguna deficiencia, pero en un principio es impartir las instrucciones para el cumplimiento exacto de lo que se define en el procedimiento de trabajo. Y también poner en conocimiento del empresario si ese recurso preventivo observa cualquier ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las medidas preventivas dentro del desarrollo del procedimiento de trabajo. Procedimiento de trabajo que lógicamente pues estarán tanto en el plan de seguridad y salud como en los documentos de gestión preventiva. Importante, que también he comentado anteriormente, que el recurso preventivo puede continuar ejerciendo las funciones propias de su puesto de trabajo cuando la fase de donde se necesite pues ya haya finalizado. Lo que hemos comentado antes, el trabajador autónomo no puede asumir la figura del recurso preventivo, ya que la función principal, como hemos visto anteriormente, es vigilar y avisar al empresario. En este caso, el autónomo, en este caso el empresario, es el propio autónomo. Por lo tanto, el recurso preventivo no puede descartar totalmente que sea el trabajador autónomo. Incluso también se indica en el artículo 32bis de la Ley de Prevención que las personas, todas las personas que pueden ser designadas o asignadas como recurso preventivo, en todos los casos, también son personas por cuenta ajena. Por lo tanto, también existe una clara incompatibilidad de que el recurso preventivo sea el trabajador autónomo. Con respecto a la comunicación de apertura para obras, indicar algunas características fáciles de recordar. Pues en este caso, que será previa al comienzo de los trabajos, cuando son obras de construcción, que se presentará única y exclusivamente por los contratistas. Anteriormente tenían que ser contratistas y subcontratistas, ahora no. La orden es clara en este aspecto, única y exclusivamente por los contratistas, que el promotor facilitará a los contratistas que tienen que hacer la comunicación de apertura con los datos que sean necesarios, que el promotor igualmente velará porque el contratista ha hecho esa comunicación de apertura y que lógicamente hay que incluir el plan de seguridad y salud aprobado por el coordinador o la evaluación de riesgos cuando por ejemplo, pues cuando no sea exigible, ¿no? ¿Vale? Pues no tenga obra, no tenga proyecto la obra. Indicar que si la evaluación de riesgo está integrada, como hemos dicho anteriormente, en el documento de gestión
preventiva cumpliría la exigencia de la orden DIR 1071-2010, por lo tanto sería correcto a nivel de integrar, de presentar documentos de gestión preventiva para hacer la comunicación de apertura siempre que esté incluida dicha evaluación de riesgos. La comunicación de apertura debe de estar siempre puesta en la obra, en lugar visible y siempre permanentemente actualizada. En la siguiente diapositiva, pues analizar siempre la diferenciación entre el concepto de plan de prevención de riesgos laborales y el de plan de seguridad y salud en el trabajo, porque en ocasiones existe cierta confusión. A nivel de plan de prevención de riesgos laborales, que es el que se indica claramente en el artículo 14, pues es la herramienta que integra la actividad preventiva dentro del sistema general de gestión de la empresa. Por lo tanto, el plan de prevención de riesgos laborales es único para cada empresa, independientemente incluso del número de centros u obras de construcción que tengamos. En contraposición, el plan de seguridad y salud en el trabajo es el documento que elabora el contratista, en donde se identifican los riesgos y se establece la evaluación y la planificación de forma específica para cada obra. Por lo tanto, una empresa contratista va a tener un solo plan de seguridad y salud, pero uno o varios planes de seguridad y salud en el trabajo en función de la obra que tenga asignada. Con respecto a la formación de los trabajadores a nivel de la construcción, pues de forma general, indicar que ya en el artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se establece la obligación de formar a los trabajadores de manera preventiva. En el sector de la construcción, la normativa que rige la formación es la siguiente. Se incluye en la Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación, el Real Decreto derivado de la Ley 32, el 1109, se incluye lógicamente después todo el tema de formación a nivel de prevención, pues en el sexto convenio general del sector de la construcción. También se incluye la formación en el segundo convenio estatal de industria, tecnología y servicios del sector del metal. También se incluye formación preventiva a nivel de obra de construcción en el sexto convenio colectivo general de Ferraya, en el reglamento de la tarjeta profesional a nivel de industria extractiva, vidrio, cerámica, y también en el convenio colectivo del sector de la madera. Y lógicamente no se descarte que cualquier otro sector que normalmente participe de forma ordinaria en una obra de construcción, pues lógicamente vaya integrando en sus convenios colectivos las particularidades de su formación preventiva. Se indica a nivel de la formación en obra de construcción, tanto el artículo 10 de la ley como el artículo 12 del reglamento, que las empresas deben velar porque todos los trabajadores que presten servicio en una obra de construcción tengan la formación necesaria y adecuada a su puesto de trabajo o función. Y de igual forma, los convenios colectivos sectoriales, en este caso de ámbito estatal, han establecido sus programas formativos y sus contenidos. De hecho, en el sexto convenio general del sector de la construcción se indican aquí dos tipos de acciones formativas, en donde encontramos una formación inicial, por ejemplo, de duración de 8 horas lectivas, y también una formación específica por puesto de trabajo o por oficio, en donde el mismo sexto convenio colectivo se indican para toda una relación bastante grande de oficio el temario de esa formación específica, en el que normalmente suelen ser de 20 horas. 20 horas con 6 horas específicas y 14 horas a nivel de contenido o común por cada oficio. También en el convenio colectivo del sector de la construcción también se indican también otro tipo de formaciones, como puede ser la formación de nivel básico, que no es la de 50 horas que está en el reglamento de los servicios de prevención, sino que es de 60. Pero principalmente las dos más claras serían la formación inicial de 8 horas y la específica por puesto de trabajo o por oficio. También hay que indicar qué requisitos formativos tendrán los trabajadores de empresas que no estén encuadradas en el ámbito de aplicación del convenio de la construcción. Pues bien, vamos a distinguir entre aquellos sectores que han regulado dicha formación a través de la negociación colectiva y los que no lo han llevado a efecto. Entonces, en un primer grupo, entre aquellos sectores que han regulado la formación, tendríamos el sector del metal, raya, vidrio y rotulación y madera. En todos ellos se ha determinado una formación
preventiva específica, incluso en algunos de ellos también en el sector como el sector del metal, una formación de reciclaje. Y en el segundo grupo, aquellos sectores de actividad que no tienen una formación específica y no han regulado en sus convenios colectivos, pues es importante que la formación a desarrollar para que esos trabajadores entren en una obra de construcción, pues sea específica de los riesgos relativos al sector de la construcción, lógicamente en función de la actividad que vaya a desarrollar la empresa en la obra, así también como del puesto de trabajo o función que desarrolle el trabajador. Y también deberá complementarse con las particularidades concretas de la obra, por ejemplo, del desplazamiento o de los procedimientos de trabajo específico que le haya pasado al contratista o al subcontratista, y también con respecto a la utilización del equipo de trabajo. Por lo tanto, además de la formación de convenios que se puedan establecer, los trabajadores también deben recibir una formación sobre los riesgos y medidas preventivas específicas de la obra, a nivel del entorno, a nivel de los riesgos de coordinación, y también sobre el uso del equipo de trabajo. Con respecto a la formación preventiva de los trabajadores autónomos, indicar que la formación de los trabajadores autónomos en el sector de la construcción actualmente no está regulada y que igualmente queda fuera del ámbito de aplicación de los convenios colectivos. Lógicamente no son trabajadores por cuenta ajena y no afectan lo indicado en los convenios colectivos. Aún así, como sabemos, la formación en materia de prevención de riesgos laborales ya sabemos que es fundamental para garantizar la seguridad y la salud. Y en este caso, el autónomo también está sometido a los mismos riesgos que podría estar sometido cualquier trabajador por cuenta ajena. Incluso también, lógicamente, los puede generar. Entonces, debido a esta conveniencia, pues lógicamente cada vez más las empresas contratistas y los subcontratistas exigen al autónomo que disponga de una formación en prevención, aunque realmente para el sector de la construcción no está regulado. De forma habitual que en muchas ocasiones incluso le piden un nivel básico en prevención de riesgos laborales de 60 horas. Indicar aquí que para obtener la TPC, el autónomo debe haber recibido como mínimo la formación inicial, que sería esta formación inicial de 8 horas. Aún así, insisto, normalmente tanto contratistas como subcontratistas exigen una formación más amplia que estas 8 horas, que normalmente suelen ser la del nivel básico. También se indica que en el ámbito de la construcción, y por eso también se exige esa formación de nivel básico, existe esa responsabilidad solidaria directa de contratistas y subcontratistas con respecto a la correcta ejecución por el autónomo de todas las actividades que se hayan contratado y que se correspondan a las medidas preventivas que están fijadas en el plan de seguridad y salud. Más dicho esto, lógicamente, tanto el contratista como el subcontratista que contrata con el autónomo, pues intentará que debido a esta responsabilidad solidaria, intentará que el nivel de formación del autónomo que entre en la obra sea el máximo posible. Aún así, también hay que decir que el autónomo tiene que cumplir una serie de obligaciones a nivel de materia preventiva. En este caso, tanto en el artículo 5 de la Ley del Estatuto del Trabajador Autónomo, se indica que la ley deben de cumplir ese autónomo las obligaciones en materia de seguridad y salud, que tanto la ley como los contratos que hayan suscrito les impongan. Y, lógicamente, así las normas de carácter colectivo derivadas del lugar de prestación de servicios, o sea, derivadas de la obra de construcción. Por lo tanto, tendrán que seguir las normas comunes a nivel preventiva que están implantadas en la obra de construcción. Por ejemplo, entonces, es posible que le exijan que realice una evaluación de riesgos o una identificación de los riesgos y medidas preventivas que puede aportar a la obra. A nivel de vigilancia de la salud, no es descartable que se le pida el reconocimiento médico, y a nivel de formación preventiva, no solo la formación de 8 horas, sino muchísimo más de requisitos a nivel formativo, que incluso se puede llegar al nivel básico. En otra fase, analizando los requisitos de subcontratación en la obra de construcción, indicar que la empresa que actúa tanto como contratista como subcontratista deberá cubrir 7 puntos concretos. En este caso, la ley de subcontratación no más que habla de contratista y subcontratista, aquí no estamos hablando de trabajador autónomo. Por lo tanto, cualquier contratista o subcontratista
que esté contratada, lógicamente, que valga la redundancia, en una obra de construcción, debe poseer una organización productiva propia, es decir, tiene que tener los medios materiales para poder desarrollar esa actividad y no ser un mero intermediario. Debe de asumir los riesgos, obligaciones y responsabilidades propias de la actividad empresarial. Debe de ejercer directamente las facultades de organización y no ser un mero títere, ¿vale? en ese proceso de ejecución de la obra. Debe incluso también acreditar que a nivel de recursos humanos, tanto a nivel directivo como productivo, tiene la formación necesaria. Por ejemplo, en el convenio general del sector de la construcción, que incluye qué formación tiene que tener a nivel directivo y, lógicamente, como hemos estado hablando también a nivel de oficio, cuál es la formación que se le requiere. Debe estas empresas estar inscritas en el registro de empresas acreditadas, en el REA, que depende de la autoridad laboral de la comunidad autónoma donde radique el domicilio social de la empresa. Debe tener un número mínimo de contratos indefinidos, en este caso no puede ser inferior al 30%, y las empresas con actividades que no comportan la ejecución de trabajo alguno en la obra, podrían ser empresas que suministran cualquier tipo de material, no van a estar afectadas por la normativa de subcontratación. Importante también indicar aquí la regla de subcontrataciones, que como máximo se admiten 3 subcontrataciones sucesivas en una misma actividad de obra a realizar, y que un nivel adicional de subcontratación, por ejemplo, un nivel cuarto, va a exigir siempre la aprobación previa de la dirección facultativa de la obra. Por lo tanto, si tenemos una obra sin proyecto, en donde en un principio no va a existir dirección facultativa, pues se debería interpretar que un cuarto nivel de subcontratación no es admisible, ¿no? También las empresas que aporten fundamentalmente mano de obra o aquellos trabajadores autónomos no pueden seguir subcontratando, por lo tanto no puede haber más nivel de subcontratación. En el siguiente gráfico, si lo pongo aquí también por colores, indicar aquí que tenemos la figura del promotor, que contrata directamente con un contratista, y aquí en la misma línea de trabajo, de tipo de trabajo, podríamos tener hasta 3 niveles de subcontratación. Un primer nivel o un primer subcontratista, un segundo nivel de subcontratación y un tercer nivel de subcontratación. En este caso, como hemos estado comentando, si necesitamos un cuarto nivel de subcontratación por causa de fuerza mayor, una especialización muy clara de este tipo de trabajo, se necesitará la aprobación de la dirección facultativa. Aquí. En este caso, si no existe dirección facultativa porque existe una obra de construcción que no tiene proyecto, pues se presupone que no tendríamos que llegar a un cuarto nivel de subcontratación y única y exclusivamente nos tendríamos que quedar hasta el tercer nivel. Y también lo que hemos estado comentando, si este contratista subcontrata una subcontrata que normalmente lo que aporta es mano de obra, esta subcontratista ya no podrá seguir con el nivel de subcontratación. Y exactamente igual, si este contratista o algún subcontratista igualmente también contrata a un trabajador autónomo, tampoco se podrá seguir con la cadena de subcontratación. También indicar que en este caso la obligación de tener el libro de subcontratación es de cada contratista. Aquí, como estaba comentando antes en la parte de definición y conceptos, pues debe de quedar reflejada toda la información relativa a la concurrencia empresarial, que el coordinador de seguridad de salud en fase de ejecución de la obra debe estar informado sobre cualquier subcontratación anotada en el mismo, y que los contratistas y subcontratistas igualmente deberán vigilar el cumplimiento de la ley de subcontratación por aquellos contratistas y por aquellos subcontratistas y autónomos por los que contraten. Por ejemplo, si un subcontratista ha contratado con un autónomo, pues lógicamente debe comprobar que ese autónomo no ha subcontratado con más nadie porque corta la cadena de subcontratación. Y por último, con respecto al riesgo de COVID-19 en la obra de construcción, lógicamente también tendríamos que tratar este tema.
El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo ha establecido una serie de directrices de buenas prácticas en la obra de construcción para prevenir los contagios del SARS-CoV-2, ¿no? En este caso se indica que el riesgo de exposición al COVID-19 pues, se gestionará de conformidad con los instrumentos y procedimientos establecidos en el Real Decreto 1627. Pues si analizamos cuáles son nuestros instrumentos, pues hablaríamos incluso del estudio básico de seguridad y salud, del plan de seguridad y salud en el trabajo, del documento, en este caso de gestión preventiva cuando no se necesite proyecto, de incorporar los procedimientos, incorporar toda la directriz en materia de prevención de riesgo de contagio por COVID, en los procedimientos que también debe vigilar el recurso preventivo, ¿no? Por lo tanto, se indica que cualquier medida que sea necesaria adoptar en la obra para garantizar la seguridad de salud también debe verse reflejado en el plan de seguridad de salud. Y también, si existen modificaciones del mismo, igualmente se deben adaptar a estas nuevas circunstancias, por lo tanto, que deben ser a nivel de riesgo de contagio por COVID. Y en aquellas obras de construcción que no tengan proyectos, también el riesgo de exposición al COVID-19 debe ser planificado, organizado, controlado y coordinado adecuadamente. Para finalizar, voy a poner un pequeño vídeo que prácticamente resume todos los conceptos que hemos analizado en esta webinar.
Bueno, pues por mi parte, espero que haya sido de su interés y paso la palabra a Eusebi. Sí, gracias. Buenos días a todos de nuevo. Óscar, muchas gracias por tu intervención y ahora, si te parece, te voy a realizar un par de preguntas que nos han trasladado los asistentes. Muy bien, la primera sería, ¿qué diferencia existe entre un plan de seguridad y salud en el trabajo y el documento de gestión preventiva en la obra? Bueno, realmente si analizamos, hay lógicamente una diferencia clara. En un primer caso estaremos hablando de una obra de construcción. El plan de seguridad y salud está recogido en el Real Decreto Ley cuando hay un proyecto, entonces está la figura del plan de seguridad y salud, y cuando no tenemos ese proyecto, pues lógicamente estaríamos hablando de cómo hacemos un plan de seguridad y salud sin llamarlo plan de seguridad y salud. Bueno, pues en este caso se ha inventado un documento que recibe la denominación de documento de gestión preventiva que la desarrolla el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, pero que lo más importante es que al final, tanto el objetivo fundamental del plan de seguridad y salud como el documento de gestión preventiva es el mismo. Informar claramente de cuáles son los procedimientos de trabajo que se tienen que desarrollar en la obra para garantizar la seguridad y salud en los trabajadores. Se tratan de dos documentos con nombres diferentes, pero podemos decir con el mismo objetivo, con la misma misión, que es garantizar la seguridad y salud y que se integren y se desarrollen los procedimientos de trabajo que van a establecerse en la obra con todas las garantías de seguridad y de salud. No sé si ha respondido. Perfecto. Yo creo que queda bastante claro. Y la segunda pregunta y última sería, ¿quién aporta el libro de incidencias en las obras sin proyecto? Bueno, si empezamos con una obra con proyecto, tenemos una obra con proyecto, normalmente hay varias empresas que se ejecutan la obra, tenemos un coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución, pues es ese coordinador en fase de ejecución que da el libro de incidencias, lógicamente. ¿Hablamos de una obra sin proyecto? Bueno, si es una obra sin proyecto en donde también existe coordinador de seguridad y salud, pues lógicamente tiene sentido que sea este mismo coordinador de seguridad y salud el que aporte el libro de incidencia que normalmente se lo da su colegio profesional. Si no tenemos, si estamos hablando de una obra sin proyecto y aparte no tenemos coordinador de seguridad y salud, pues lógicamente ese técnico competente que ha nombrado el promotor se tendrá que poner de acuerdo con las partes para buscar un sustituto al libro de incidencia, podemos llamarlo X, pero que necesitamos igualmente un documento donde se registre el cumplimiento de todos los procedimientos de trabajo que estén tanto en el plan de seguridad y salud como en el documento de gestión preventiva. Por lo tanto, libro de incidencia, si existe coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución, el coordinador. Y en este caso, cuando no exista esta figura, pues ese técnico competente se tendrá que poner de acuerdo con el resto de clientes, contratistas, contratistas para establecer un documento sustituto a este libro de incidencia, pero igualmente con los mismos fines. De acuerdo. Gracias, Óscar. Estas han sido las dos preguntas. Si alguien tiene más preguntas, les recuerdo que tenemos un mail directamente del Departamento de Prevención, que es prevención@mutua-intercomarcal.com, o un teléfono 900 directamente al departamento, que es el 900-107-925, en el cual pueden ustedes realizar las preguntas que en posterior, cuando finalice la sesión, se les vengan a la cabeza, ¿no?, sobre este aspecto o otros que desde nuestro departamento podamos ayudar. Ya para finalizar, solo recordarles que les vamos a facilitar un certificado de asistencia que se les envía vía email y que yo creo que por nuestra parte ya a su atención, ¿no? Y gracias por la asistencia. Y nada más, Óscar, no sé si quieres comentar y cerrar la sesión y comentar alguna cosa más. Si no, pues lo dejamos hasta aquí porque ya estamos fuera de tiempo. Bueno, yo creo que me ha gustado bastante bien a la hora que tenemos, que lógicamente muchísimas gracias a todos por su asistencia, que estoy a su disposición para cualquier pregunta o duda que tengan posteriormente a la webinar y que bueno, que lógicamente que en las próximas
próxima y que pudiese decir. Respecto a este tema, las próximas webinars, este año ya finalizamos hoy con las webinars por ahora, pero de cara a enero iniciaremos otra vez todas las sesiones semanales de webinars que estamos realizando durante este año, digamos, especial, ¿vale? Por la situación de crisis sanitaria. Muchas gracias a todos y cierro, si os parece, la webinar aquí. Gracias. Gracias a todos.